la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. Te enojaste, oh Señor, con los ríos, estuviste airado contra las corrientes, tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de sus veloces flechas, pero el deslumbrante brillo de su lanza. Indignado marcha sobre la tierra, lleno de ira trillas a las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pie a cabeza. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían despedazarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invada. Y ahí sí vamos a repetirlo todo, que es el cántico que ahí en el versículo 17 en adelante, diga conmigo: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aunque aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. Así termina este cántico y esta oración que el profeta Habacuc expresa delante de la presencia de Dios. Inicia con alabanza y termina con nota de alabanza también. En esta noche yo quiero compartir el título de este tema: Esperanza en medio de las esperanzas. Nota de alabanza. Mis amados hermanos, la sociedad colombiana ha sufrido y sigue siendo golpeada por muchos males como la corrupción, la violencia manifestada en diferentes formas. Nosotros vemos que en la sociedad colombiana la violencia se manifiesta de diferentes maneras. La injusticia social, la delincuencia, etcétera, son diferentes cosas que han golpeado a la sociedad colombiana y siguen golpeando a la sociedad colombiana lastimosamente. Las realidades que vive la sociedad colombiana y la de muchos países del mundo no son tan diferentes a las que se dieron en tiempos del profeta Habacuc.
El trasfondo histórico del profeta Habacuc está marcado por un tiempo de crisis social, política, económica, debido a la decadencia del imperio asirio y el surgimiento del imperio babilónico. De ahí que el profeta se queja delante de Dios por la maldad que se vive en el pueblo de Judá, por la injusticia social, la violencia, y porque los malos están prosperando más que los justos. Eso es una cosa muy interesante aquí en el libro del profeta Habacuc, y es muy parecido a lo que se vive en la sociedad hoy día. Parece ser que la gente que hace lo malo es la gente que más bien le está yendo en la vida. Parece ser que la gente que quiere hacer lo que a Dios le agrada es la gente que no está prosperando mucho aquí en este mundo. Esas son cosas que uno vive en la realidad y que muchas veces confrontan a uno y tienden a desanimar a uno en la vida cristiana. La impresión del profeta Habacuc es que el mal en la sociedad está triunfando sobre el bien. Y yo no sé si ustedes han oído esta frase que dice: más son los buenos que los malos. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad eso? ¿Ah? Son malos buenos, somos más los buenos que los malos cuando la gente escribe en las redes sociales. Los buenos somos más. Pero en la realidad le voy a decir una cosa. En la realidad, si los buenos fuéramos más, el mundo no estuviera como está, ni el país estuviera como está. Esa es la confrontación del profeta. El mal está triunfando sobre el bien, donde la Biblia dice, bueno, Habacuc todavía no conocía ese versículo, pero nosotros sabemos que hay un versículo que dice: bien vence el mal ¿con qué? Con el bien. Si hubieran cualquier cantidad de iglesias en el mundo, o aquí, vamos a hablar de aquí del contexto colombiano. Si aquí en Colombia las iglesias cristianas están creciendo, como se dice ser, como algunos lo dicen, que las iglesias últimamente, 20 años hacia acá, la iglesia cristiana, los cristianos se ha aumentado el crecimiento de la iglesia aquí en el país. Y yo me pregunto, ¿por qué la violencia cada día sube más en Colombia en vez de bajar? Si somos más los buenos, la maldad debiera estar disminuida. Estuviera bajando cada día los índices de violencia. Pero usted se da cuenta que la violencia aquí en Colombia se está manifestando en sus diferentes maneras y escenarios, desde la familia. Y el profeta está preocupado, hermano, por esta violencia e injusticia social, y que el pueblo, los poderosos, están oprimiendo a los más pobres en el pueblo. Y el profeta Habacuc entonces, él empieza a ver esta situación difícil que se está viviendo en el pueblo de Judá, y él va a la presencia de Dios. Y eso es algo muy interesante que el texto bíblico y el libro de Habacuc resalta, que este es un hombre que va a la presencia de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Él no solo se queja delante de Dios por esta situación, sino que le pregunta a Dios, ¿por qué no haces nada para detener el mal? ¿Por qué tú no haces nada, oh Dios? ¿Por qué te quedas en silencio? ¿Por qué te quedas? Es como si tú dijeras: no me interesa lo que se está viviendo en el pueblo de Judá. ¿Y cuántas personas de nosotros y de las personas aquí en Colombia han dicho: Dios mío, ¿por qué tú no haces nada para que la situación cambie aquí en este país? ¿Dónde está Dios cuando violan a esa niña? ¿Dónde está Dios cuando matan a esas personas inocentes? ¿Dónde está Dios cuando hay esas masacres de jóvenes, adolescentes? ¿Dónde está tú, oh Dios? Y esa es la queja. El profeta Habacuc se está quejando delante de Dios porque él ve que la situación es difícil, la sociedad se ha corrompido, la sociedad está viviendo un momento difícil, y él ve que Dios no se está manifestando ni hace nada, y parece ser que los que están haciendo lo malo les está yendo mejor y están progresando en la vida, y los que quieren ser justos o quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no se les está dando las cosas. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido impotentes, así como Habacuc se sintió impotente ante tanta necesidad, injusticia en este país.
Y uno aquí en este país, hermano, este texto es muy relevante para Colombia. Porque aquí en Colombia parece ser que la gente mala le está yendo mejor. Parece ser que los malos los premian y a los que hacen lo bueno ni siquiera los mencionan por las redes sociales. Aquí en Colombia hay gente que está haciendo cosas buenas. Vayan a ver ustedes cuántas de esas personas mencionan por la televisión. Y vayan a ver ustedes cuántas personas están haciendo lo malo en este país. Y vayan a ver ustedes los videos que montan esas personas, cuántos seguidores no tienen. Eso es impresionante. Aquí en Colombia cualquier malo puede ser senador. ¿Y cuántas personas preparadas hay aquí en Colombia que se han cuidado su hoja de vida y no llegan a ser senadores? Ni siquiera alcaldes, ni concejales, ni presidentes de acción comunal. Y a mí eso me indigna, siendo sincero. Que la gente buena no se valore y que la gente mala se premie. Y esa es la situación que está viviendo y la lucha que tiene el profeta Habacuc. Él no entiende por qué el mal está triunfando sobre el bien. Y no estamos hablando de Colombia en el texto bíblico, estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Imagínense usted. ¿Y sabe qué hacían los jueces? No hacían justicia. Ellos no hacían justicia. Había una injusticia tremenda en ese tiempo. Y el profeta Habacuc, vamos a concentrarnos en el capítulo 3, que trata sobre la oración de Habacuc expresada mediante un himno que combina los hechos redentores de Dios en favor de su pueblo y la confianza del profeta en Dios cuando el pueblo de Judá estaba pasando un momento difícil. Por tanto, yo quiero referirme a tres cosas que el texto bíblico nos muestra. Son tres palabras claves. Oración, respuesta de Dios, que es la manifestación de la gloria de Dios, y alabanza. Si esto lo queremos nosotros convertir de una manera más que sea entendible para nosotros, yo le puedo decir, un creyente que ora en medio de la desesperanza, un creyente que ve la gloria de Dios, el obrar de Dios en medio de la desesperanza, y un creyente que en medio de la desesperanza eleva un cántico de esperanza a la presencia de Dios. ¿Lo repito o les quedó bien? Un creyente que ora en medio de la desesperanza, un creyente que ve el obrar de Dios en medio de la desesperanza, y un creyente que en medio de la desesperanza prorrumpe un cántico de alabanza a la presencia de Dios. Ese es el mensaje del capítulo 3 de Habacuc. Y por eso nosotros podemos reírnos en medio de las dificultades. Y vamos a explorar esto, hermanos. Versículos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sionot. El término sobre Sionot no es un término que se traduce en nuestra Biblia. Prácticamente no se traduce. Sionot es un término musical en la poesía hebrea. Y algunos van a decir que es un cántico vehemente, una oración vehemente, como la que estaba haciendo acá mi estimado pastor Luis, ante la presencia de Dios. Lo cierto es que el versículo 1 nos pone a nosotros en contexto con todo lo que se va a desarrollar en el capítulo 3. Una oración llena de esperanza es aquella que reconoce el poder y la soberanía de Dios. Óigase bien, una oración de esperanza o llena de esperanza es aquella que reconoce el poder, la soberanía de Dios. Eso es lo que hace Habacuc. Habacuc, antes de pedirle a Dios lo que quiere. Ahora, ¿qué fue lo que escuchó el profeta Habacuc
para que se llenara de tanto temor. Y este temor aquí no es el temor normal que tenemos los humanos frente al peligro, sino un temor reverente. Este hombre, hay algo que conmueve a este hombre. ¿Qué fue lo que escuchó el profeta Habacuc? Y eso es necesario tener en cuenta el contexto, capítulo 2. El capítulo 2 nos muestra a nosotros todos los ayes, es decir, los oráculos de juicios que Dios va a enviar. Sabe que el profeta en capítulo 1 empieza a quejarse delante de Dios. Varias quejas encontramos en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Habacuc. Pero la segunda queja es la queja donde el profeta Habacuc está diciendo: Señor, ¿por qué no hacen nada en medio de la injusticia que se está dando en el pueblo? ¿Por qué tú no haces nada para defender a los vulnerables, a los pobres, a los que están siendo oprimidos? ¿Por qué tú no haces nada? ¿Por qué tú estás en silencio? Esa es la queja, la segunda queja del profeta Habacuc. Y Dios le responde al profeta Habacuc y le dice: tú piensas que yo estoy inadvertido de lo que está sucediendo en el pueblo de Judá. No, te voy a decir algo. Yo tengo algo preparado para esta gente que está haciendo injusticia y que está oprimiendo a las personas más pobres de la sociedad. Y es cuando Dios, la respuesta de Dios al profeta es que nadie que haga lo malo en este mundo se quedará sin castigo. ¿Cuáles son esos castigos o juicios que Dios va a mandar? ¿Sobre qué personajes? Capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dios va a mandar juicios sobre los que acumulan riquezas de manera injusta. Dios le dice al profeta que va a mandar, en segundo lugar, juicios sobre los que ponen su seguridad en el poder y las riquezas. En tercer lugar, Dios le dice al profeta: yo voy a mandar juicios sobre los que construyen el futuro derramando sangre. Capítulo 2, versículo 12 al 14. Dios le dice al profeta: voy a traer juicios sobre los que crean las condiciones para que otros se vuelvan esclavos del libertinaje. Óigase bien, usted se da cuenta que la gente que cultiva la coca, la hoja de la coca o esa planta, o los que venden la droga, ellos no se hacen adictos de la droga porque ellos saben que eso es dañino para su vida. Los dueños de burdeles, de bares que compran esos lugares y lo ponen a disposición del público y contratan a muchachas, a jóvenes para que se prostituyan, los dueños de esos lugares no son prostitutos. No. Pero ellos crean el escenario para que otros sean esclavos. Y según el profeta Habacuc, esa gente que crea el escenario para que otros se esclavicen en el pecado o se vayan detrás del libertinaje, esa gente es la que Dios va a mandar el juicio sobre esa gente. Y en este país, hermano, hay mucha gente que está esclavizada en el pecado, no porque realmente fueron conscientes o quisieron entrar a la prostitución o quisieron entrar a los grupos armados de la ley o quisieron hacerse esclavos de tal vicio. No, fue porque hubo un ambiente que los llevó a ellos a meterse en esa vida, a veces hasta obligados. Dios va a mandar el juicio, dice Dios al profeta Habacuc, sobre los que practican la idolatría. El pueblo de Judá, estamos hablando del pueblo de Judá, un pueblo que sabe que el único Dios verdadero se llama el Señor, Adonai o Yahvé o Jehová. Ellos saben que ese es el Dios único, el Dios verdadero. Y ellos están adorando a otros dioses paganos y están haciendo injusticia. Y los jueces no están haciendo justicia, fueron colocados para hacer justicia y ellos no están haciendo la justicia a la gente. Y cuando no hay la gente a quien Dios delega en este mundo no hace lo que tiene que hacer, entonces, hablando aquí de la justicia, si los jueces, si las personas, las instituciones que están colocadas en este mundo para que hagan justicia y no hacen justicia, entonces Dios levanta otra cosa o permite que se levante otro ambiente para que haga justicia. Y es lo que pasó con el pueblo de Judá. Entonces el Señor le dice: yo voy a levantar un pueblo del norte. Voy a levantar a los caldeos, nación caldea, pueblo sanguinario, pueblo que no va a tener misericordia, pueblo que va a venir y va a invadir a Jerusalén, al pueblo de Judá, y va a arrasar con todo lo que hay aquí. Y yo esto lo relaciono
con lo que ha sucedido aquí en Colombia. ¿Por qué aquí en Colombia hay tanto grupo al margen de la ley? ¿Dónde está el problema de Colombia? Que los que han sido colocados para que administren bien la nación y hagan justicia no han funcionado bien. Ahí está el problema. Y eso le estaba pasando al pueblo de Judá. Si usted dialoga con los principales personajes de este país que empuñaron un arma, ¿sabe qué van a decir ellos? Que en su primera motivación fue para defender al pueblo. ¿Es así o no es así? Pero ellos después se convierten en esclavos de eso. Y ya no defienden al pueblo, sino que se convierten en un daño más para la sociedad. Eso es lo que pasa en el pueblo de Judá. Cuando el profeta escucha que Dios, y en el capítulo 2, versículo 20, hay un versículo que dice, ¿cómo dice? Habacuc, capítulo 2, versículo 20. El Señor está en su santo templo. Calle o guarde silencio delante de Él toda la tierra. Eso significa señorío, eso significa soberanía, eso significa que Dios está en control, eso significa que Dios no está haciéndose el oído sordo. Eso no es como alguien dice, ¿por qué si Dios es bueno, por qué hay tanto niño muriéndose de nutrición allá en La Guajira? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, evangélicos? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué ustedes que hablan de Dios, ese Dios que es bueno, que ustedes dicen es un Dios que permite destrucción, desnutrición en los niños, pobreza, miseria, violaciones de niños? ¿Dónde está ese Dios si es bueno? Y eso es lo que el profeta Dios le dice: yo estoy viendo todo lo que está sucediendo y estoy al control de todo eso. Y cuando el profeta escucha eso, entonces él dice: oí tu palabra y temí. Dios es real. Y si quiere alguien saber que Dios es real, que lo desafíe. Los hombres más poderosos que han pisado este mundo, el día que se metieron a desafiar a Dios, se dieron cuenta que Dios existe. Eso lo vemos en la historia. Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué escuchamos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción cuando oímos la palabra de Dios? O decimos: hermano, esta palabra era para el hermano que no vino al culto. Si hubiera venido el hermano al culto, esa palabra era para la hermana, para el hermano. Y para mí no. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando oímos la palabra de Dios? Cuando el profeta oye que Dios es un Dios que está al tanto de todo lo que está sucediendo en el pueblo de Judá, y que Dios le revela al profeta que Dios va a levantar a los caldeos para que haga justicia. Mire, hermano, una cosa tan absurda, que Dios utiliza gente mala para que haga justicia, cuando los buenos no hacen justicia. He oído tu palabra y temí. Pero el profeta, él está angustiado porque él quiere que Dios responda ya, enseguida, inmediatamente. Eso nos sucede a nosotros, hermanos. Nosotros los seres humanos nos desesperamos y decimos: ¿hasta cuándo, oh Dios, oro y tú no escuchas? ¿Cuántas personas se han desanimado en la vida cristiana porque llevan días, años orando por su esposo, por su esposa, por su hijo, por el vecino, por la vecina, por las personas de su vecindario, y no ha visto resultados y se desespera? ¿Y hasta cuándo, Dios? Entonces Dios no me ama, Dios no me escucha. Mire, mis amados hermanos, le quiero decir una buena noticia, y es que Dios te ha escuchado y está escuchando y seguirá escuchando tus oraciones. Y lo segundo es la petición del profeta Habacuc. ¿Cuál es la petición del profeta Habacuc? Versículo 2.
Aviva, oh Señor. Como él se dio cuenta que Dios sí está dispuesto a actuar a favor de su pueblo para defender a los que hacen el bien y a los que se arrepientan de su pecado, entonces él le dice a Dios: aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos, en medio de los años, dala a conocer, Señor. Manifiéstate. Cuando el profeta le pide a Dios que avive su obra en medio de los tiempos, está pidiendo que Dios repita sus actos salvíficos. ¿Cuáles actos salvíficos? Los que Dios había hecho en el pasado. El profeta hace memoria de que Dios en el pasado, en el pueblo de Israel, cuando estaba en el momento más difícil, en la desesperanza, en medio de esa servidumbre en el pueblo, en la nación de Egipto, el pueblo clamó a Dios. Y Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, hay 3 cosas que Dios hace en esos textos bíblicos. Dios ve a su pueblo, lo que están haciendo los egipcios con su pueblo. Dios escucha la oración de su pueblo. Y Dios desciende para librar a su pueblo. Y cuando nosotros leemos Habacuc y estudiamos el capítulo 3, esos tres verbos, podemos decir que implícitamente se hacen realidad en la vida de Habacuc y en la vida del pueblo de Dios. Nuevamente, Dios ve la situación que se está viviendo en el pueblo de Judá, escucha la oración del profeta Habacuc y viene a la respuesta para librar a su pueblo y defenderlo de sus enemigos. La pregunta es: ¿por qué tenemos nosotros que dudar que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Por qué? Nosotros los evangélicos dudamos de Dios que nosotros servimos. A todos nos pasa. Nos desanimamos por momentos. A este Dios es el Dios de Habacuc, es el Dios suyo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios suyo, el Dios que ve su situación, el Dios que escucha su oración y el Dios que manifiesta su gloria y su obrar a favor suyo y a favor de la sociedad. Hermano, no es cualquier Dios. Yo digo que si nosotros los cristianos evangélicos nos diéramos cuenta del Dios a quien realmente nosotros servimos, mi hermano, nosotros nos sobrepusiéramos a todas las dificultades que nos vinieran en esta vida. Porque ese Dios no abandona a su pueblo, ese Dios no abandona a sus hijos. En la ira, pero Habacuc, como Dios le muestra que va a venir los caldeos y van a arrasar la tierra, van a hacer juicio, él le dice: en la ira acuérdate de tener misericordia. Dios va a actuar nuevamente, es lo que Dios le dice al profeta Habacuc. Y ese es el deseo de Habacuc, que Dios actúe nuevamente. Y por eso es que le dice: aviva tu obra, oh Dios, avívala en medio de estos tiempos. Necesitamos que Dios avive su obra aquí en Colombia. ¿Es así o no es así, hermano? Mire, hermano, yo a veces me pongo a pensar: Dios mío, ¿será que me voy a morir y no vamos a ver este país diferente? Casi 100 años de violencia, casi 100 años, el uno dice una cosa, el otro dice otra, matándonos entre nosotros mismos. Lo tremendo de esto es que cada vez que se monta un presidente, la mayoría de nosotros, ahora sí viene el cambio. Pues 6 meses ya uno dice: ¿qué clase de cambio hay aquí? Yo no sé qué cosas te están causando angustia, hermanos. Quizás al igual que Habacuc, estés quejándote delante de Dios. No es malo que nos quejemos delante de Dios. A mí me gusta esa actitud de Habacuc, porque es un hombre que no se queda pasivo ante las circunstancias que se está viendo en este país. Yo le voy a decir una cosa: los años 70, años 80, 90, ustedes que son más viejos que yo, no los estoy ofendiendo, los que son de aquí de Medellín,
que son de acá, son paisas, ustedes que vivieron el escenario difícil de esos años 90, años 80, donde había la violencia tremendamente aquí en Medellín, en esas comunas. ¿Sabe qué hacían los cristianos evangélicos en ese tiempo? Me dicen a mí, hermano, oraban, clamando a Dios por los barrios, clamándole a Dios y predicando. Mataron a muchos pastores, sí mataron a muchos pastores. ¿Fue en vano eso? No fue en vano. Dios escuchó el clamor a Dios. Dios le escuchó el clamor de su pueblo. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y mire cómo la iglesia ha crecido aquí en Medellín. Igualmente en las regiones del país, el sur de Córdoba, todas esas regiones, cuando la iglesia empieza a orar, hermano, la gente empieza a convertirse. Y yo no sé, eso no lo puedo yo explicar, pero no, hermano, es que Dios es el que va a salvar, lo salva como Él quiera. Yo le voy a decir una cosa, yo soy de los convencidos que cuando una persona ora por algo, llega la respuesta porque llega. Yo no sé qué misterio tiene Dios, pero cuando nosotros le clamamos a Dios, Dios responde, hermano. Dale un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Hermano, uno escucha esos testimonios de esas personas que Dios los sacó del mundo de las armas, del narcotráfico. Algunos de ellos tienen que estar en otros países, lastimosamente. Pero Dios ha tenido misericordia de nuestro país, de nuestra nación. ¿Cuántos queremos que la situación en este país cambie o mejore? ¿Cierto? Ya nosotros hemos perdido hasta la esperanza, hermano. Y te das cuenta tú que cuando nosotros decimos, hermano, ¿cuántos creen que esto va a cambiar aquí en Colombia? Ya nosotros nos atrevemos a decir amén. Porque en el fondo hay una desesperanza. Porque es que el panorama ahora mismo, y de hace 50 años para acá, el panorama viene, hermano, en una situación difícil. El país viene en una situación difícil. Y el problema de nosotros los cristianos es que ya se nos ha vuelto paisaje, esto se nos ha vuelto paisaje, que matan a alguien aquí al lado. Ah, eso lo mataron, tuvo que ser por malo. Bueno, lo tenía que hacer. La maldad y la violencia a nosotros los cristianos se nos ha vuelto un paisaje. Porque si a nosotros nos preocupáramos y dijéramos, Señor, mira esa cantidad de gente que están matando aquí en este país. Padre, haz algo, Señor, convierte a los que matan o convierte a los muertos. O a los que van a matar. Conviértelos. Y en segundo lugar, versículos 3 al 16, vamos a ver que cuando una persona ora, Dios le responde. Dios le responde. Y el profeta Habacuc recibe la respuesta de Dios, hermano. ¿Sabe qué le decía él a Dios en los primeros versículos? Aviva tu obra, es decir, manifiéstate, oh Dios. Y entonces el profeta, Dios le dice, tú quieres que yo me manifieste. Y Dios le muestra una visión al profeta. Y eso es una manifestación que Dios se manifiesta como un guerrero divino. ¿Por qué, hermano? Y aquí yo digo esta expresión. Cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer en este planeta Tierra, le toca a Dios descender y ponerse la camisa tuya y la mía. ¿Para qué? Para Él hacer lo que tú y yo no hacemos. El pueblo no tenía quien lo defendiera. ¿Para qué están las fuerzas militares en un país? ¿Ah? ¿Para qué están los jueces en un país? Y toda esta gente no estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces Dios se manifiesta como un soldado, un guerrero divino que dice que desde Temán, cerca de la península del Sinaí, el profeta, Dios le muestra la visión, el profeta empieza a ver cómo Dios empieza a orar en todos estos pueblos que están vecinos al pueblo de Judá. Y Dios empieza a derrotar a todas estas naciones, a todos estos pueblos. Y Dios se dirige hacia los babilonios, hacia Babilonia, para derrotar también a los babilonios. Entonces Él ve a Dios manifestándose. Y ahí es cuando nuevamente Dios, o el profeta, ¿qué dice en el versículo 16?
Oh, hermano, cuando usted tiene una experiencia de esa con Dios, ¿qué es lo que le da? Es una experiencia que yo no les sé explicar porque es una experiencia personal que vivió Habacuc. Hermanos, sus entrañas se conmovieron, sus piernas se pusieron temblositas, con ganas de caerse. Su boca no podía ni hablar. Cuando él ve tremenda visión, como él que estaba diciéndole a Dios: Señor, tú estás quieto, nosotros acá sufriendo, aguantándonos acá todas estas dificultades, y tú allá en tu santo trono, quietecito, como si nosotros no fuéramos tu pueblo. Hermano, y cuando el profeta ve esto, el profeta se espanta. Y el profeta vive una experiencia que él la menciona ahí sintetizadamente en esos versículos, en el versículo 16. Otra vez se repite el verbo oír. Ahora, el profeta ve el obrar de Dios. Y cuando el profeta ve el obrar de Dios, ¿qué dice la última parte del versículo 16? Pero yo espero con paciencia. El día de la calamidad. Es decir, mira, aquí le voy a decir esto. El verbo que se utiliza ahí, la palabra que se utiliza ahí significa, que se utiliza en voz media, descansar en. Es decir, hermanos, en el medio se lo voy a decir para que me lo entienda mejor. Cuando tú y yo estamos angustiados por una situación difícil, nosotros no sentimos paz en nuestro corazón. Y esa es la situación de Habacuc. Pero cuando él ve que Dios se manifiesta y ve que Dios obra y que Dios va a derrotar también a los caldeos en un futuro, él dice: ay, Señor, qué alivio, Padre. Como cuando yo hice la presentación de la sustentación de trabajo después. Ay, qué alivio. Un descanso, dice: con paciencia esperaré. Descansaré en las manos de Dios. Porque yo sé que Dios está en control de toda esta situación que se está viviendo en el país. Yo voy a descansar en las manos de Dios. Pero esto no es una actitud pasiva, no. Es una actitud activa, porque mientras él va a descansar en Dios, no va a estar agobiado, sino que él tiene reposo, descanso en Dios. Él sigue orando y clamando para que cuando lleguen los caldeos y sacudan al pueblo de Judá, él va a ver la gloria de Dios, porque Dios al justo lo protege. Mas el justo por su fe vivirá. Él descansa. Él tiene descanso. Yo no sé si usted ha vivido esta experiencia, pero cuando usted está pidiéndole a Dios por algo y tú empiezas a sentir una paz que tú antes no la habías sentido. ¿Esto por qué se subió así? Tú dices: Dios, ya no empiezas a pedir, tú cambias la oración. Ya no empiezas a pedir, sino a que: gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sí se da cuenta? Eso es una cosa que yo no sé explicar, pero eso lo hemos vivido nosotros los evangélicos. Y cuando tú estás clamando a Dios por algo, pero dentro de tu espíritu, el Espíritu de Dios te da testimonio a tu espíritu, a tu ser, que Dios ya te escuchó, que Dios te respondió. Y ese momento, ¿qué pasa? Que tú ya tú no sientes de pedir, sino de darle gracias a Dios. Y eso es lo que vamos a mirar ahora, mira. Versículos 17 al 20. Pero antes de entrar a eso, yo quiero decir, hermanos, que esta es la misma palabra que se utiliza aquí en el griego, en la Septuaginta, es la misma palabra que se utiliza en Mateo 11, 28. ¿Sabe cuál es la invitación de Jesús a todas las multitudes que lo estaban escuchando? Venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y os haré descansar. Esa es la misma palabra que se utiliza allá en hebreo y es traducida del hebreo al griego de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego.
del hebreo al griego, y esa es la palabra que se utiliza en Mateo, cuando el mismo Jesús le dice a la gente, toda esa gente que estaba agobiada, hermano. Por eso es que el evangelio es una voz de esperanza. El evangelio es, muchas veces nosotros los cristianos es lo que hemos convertido el mensaje del evangelio en un mensaje pesimista, en un mensaje, pero el mensaje del evangelio es un mensaje de esperanza. Usted se puede ver esa multitud delante de Jesús, y Jesús, que conocía el corazón de todas esas personas y todos sus problemas y todas sus angustias, y Él les dice esa expresión: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo os haré descansar. Si en medio de la angustia lo que tú quieres es escuchar un mensaje de eso, porque tú quieres descansar y echarle la carga a otro para tú no llevarla. Y quiero decirle en esta noche que Jesús es el Señor que vino a traerte, a darte paz, descanso, reposo a tu vida y a mi vida. ¿Estás angustiado? Venid a Él, a Jesús. Hay veces que uno está angustiado, hermano. Este mundo, vivir en este planeta Tierra no es fácil, ni para los ricos, ahora para los pobres. El mundo se está volviendo cada día más difícil vivir. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre una persona que conoce a Jesús y quien no la conoce? Es que el que está en Jesús, en medio de las dificultades y de las adversidades, descansa en el que tiene el control del universo. Aquí no manda el diablo, aquí no manda quien, aquí manda Jesucristo. Y todo lo que hemos vivido en medio del conflicto armado, siempre habrá alguien que diga: aquí mando yo. Pero al pasar de los años, ese que dice aquí mando yo, desaparece como la neblina o la niebla, como la sombra, porque Dios está en su santo templo. Dios todavía sigue mandando en el mundo, a pesar de tanta maldad que hay en la tierra, y a pesar de que tú y yo somos los llamados a administrar este mundo y no lo administremos bien, Dios sigue teniendo misericordia de este mundo. Ahora aquí viene lo lindo, hermano. Cuando tú estás clamándole a Dios, estás angustiado y clamas a Dios y sientes la respuesta de Dios. Algunos no la sienten, sino que de pronto tienen una visión como la que tuvo el profeta Habacuc, y enseguida sabe qué es lo que hace el profeta Habacuc. Pero antes de eso yo quiero decir esta palabra: la desesperanza te quita la alegría, pero la esperanza te devuelve la alegría. Óyase bien. La desesperanza le mata la alegría a las personas. Vaya usted a un lugar donde la gente está viviendo la miseria más grande y no tienen esperanza. Esas personas poco se van a reír. Y ahí donde el profeta dice, cuando él entiende todo esto, es cuando él dice, y aquí viene el tercer punto, que es el cántico. Habacuc no niega la realidad que está viviendo el pueblo de Judá, pero tampoco niega la realidad que las cosas se van a empeorar. Solo que, aunque las cosas se empeoren, él sabe que Dios va a manifestarse a favor del justo. Y él, cuando él entiende esto, él va a decir: es que aquí nadie se va a quedar sin castigo si no se arrepiente, ni aún los caldeos van a ser castigados en un futuro. El profeta Habacuc es contemporáneo al profeta Jeremías. Ellos profetizaron antes de que el pueblo de Judá fuera llevado al exilio a Babilonia. Y él va a decir: ay, hermano, es cuando usted tiene la respuesta de Dios, es un cántico de alegría. Entonces él va a decir: aunque la higuera no florezca. Esto es pobreza, es miseria que va a venir al pueblo de Judá, porque los caldeos van a llevarse lo mejor, y así sucedió. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, pese a esto, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Esa expresión, mi libertador, es un término, y antes que el hermano aplauda aquí, él está reconociendo que el mismo Dios de él
es el mismo Dios que libertó al pueblo hebreo cuando estaba en Egipto. Por eso Él lo llama mi libertador. No es Simón Bolívar, hágame favor. Ese discurso hoy día que es Simón. Mire, el Señor Jesucristo es nuestro libertador. El Señor Jesucristo es nuestro libertador. Nosotros podemos oír ese término así, libertador. Y enseguida se nos viene a Simón Bolívar en la mente. No, el profeta Habacuc en ese momento dice, mi libertador. Ese término, eso tiene una connotación teológica muy profunda en el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Habacuc? Este es el Dios que libera y guarda y protege y ayuda a su pueblo. Por eso es que hay un texto que dice, bienaventurado la nación, pueblo cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. No se quedará sin ayuda. Los demás dioses pueden desamparar a uno en el momento más difícil cuando uno los necesita. Pero el Dios de la Biblia no desampara a sus hijos en el momento más difícil. Ahí está. Dale un aplauso. Ahora sí yo creo que sí debe darle un aplauso al Señor. Eso es el Cristo a quien nosotros hemos creído, hermanos. Vale la pena ser cristiano, hermano. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena conocer a Jesucristo. Vale la pena entender ese personaje tan precioso, hermoso como Jesús. Cómo Él se muestra como el que ayuda a sus hijos. Por eso el apóstol Pedro también menciona de que no estén agobiados, angustiados por nada. Más bien echen sobre el Señor esas cargas. El profeta va a decir, yo voy a esperar tranquilamente que todo este mal venga y arrase el pueblo de Judá. Pero yo voy a confiar que el Señor está con su pueblo y que Él va a defender a los justos y que va a hacer justicia. Y Él va a decir, Él no solamente Él se alegra, canta este cántico y este himno, sino que Él va a decir que en medio de la alegría, en medio de la desesperanza, Él tiene alegría. Él sabe que Dios está con su pueblo, que Dios va a actuar nuevamente. El compromiso del profeta es esperar y confiar en Dios a pesar de la crisis. Ve al Señor como su fortaleza, como el que lo sostiene y lo levanta. Y ahí viene la metáfora y Él dice, y ahí donde dice la metáfora de la gacela. El Señor omnipotente es mi fortaleza, Él es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela. La gacela es un animal que Dios le dio esa virtud, esa capacidad, de que es un animal que tiene firmeza en sus patas. Ese animal, usted se da cuenta, por lo menos esa misma especie, por ahí lo que es venado y todos esos animales, y los otros animales que cazan a esos animales y que buscan como presa, ellos tienen que luchar mucho para cogerse un animal de eso. Un animal de eso tiene la capacidad de correr por cualquier terreno con capacidad y se sostienen. Son uno de los animales que frenan y tienen la habilidad de darse la vuelta sin caerse. Y si se cae, se levantan instantáneamente. ¿Qué dice el profeta? Que en medio de la dificultad difícil, el Señor va a afirmar su vida. Y va a caminar con pisadas firmes, no en su capacidad. Él está confiando en que Dios es el que lo fortalece y le da la fortaleza y lo sostiene en este camino. Y por eso es que esto lo podemos nosotros relacionar, hermano, como cuando Pablo dice, allá en Filipenses, dice, he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez, porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? El Señor hace mis pies como lo de la gacela, mis pisadas como la de la gacela. Y Pablo va a decir, el Señor es mi fortaleza. En medio de las circunstancias difíciles voy a sobrevivir porque el Señor es el que me sostiene y me aguanta, para decirlo aquí en nuestras palabras, para seguir adelante en este camino. Si el Señor no estuviera con nosotros,
Póngase a pensar un momento todos los problemas que usted ha pasado en la vida y todavía sigue en pie. Todas las dificultades que usted ha pasado en su hogar, en su familia y todavía siguen en pie. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido el que te ha fortalecido y te ha cuidado y te ha sostenido. Él nos ha sostenido. Ya vamos a terminar. Cuando todo parecía gris, el cántico vehemente de Habacuc es relevante para una sociedad que en muchos aspectos ha perdido la esperanza, como porque ha puesto la confianza en los hombres y lastimosamente los seres humanos nos defraudan. Cuando nosotros los seres humanos ponemos la confianza en un ser humano y nos defrauda, hermano, nosotros se nos va la esperanza al suelo. Nos sentimos frustrados. Por eso es mejor confiar en Dios que confiar en el ser humano. En estos 20 y pico de años de ser cristiano, he tenido cosas muy malucas en la vida cristiana. Pero ¿sabe qué he aprendido yo en estos 20 y pico de años de ser cristiano? Que usted delante de Dios puede cerrar los ojos y láncese para sobre Él, que Él lo va a cuidar o lo va a sostener. Pero nunca lo haga con un ser humano. Porque los seres humanos, por naturaleza y por el pecado, somos expertos para defraudar a los otros seres humanos. Y voy a terminar con esto. En medio de unas circunstancias difíciles que estamos viviendo en este país, yo creo que este capítulo de Habacuc, este libro nos está invitando a nosotros a seguir confiando en Dios en medio de las circunstancias más difíciles que nosotros veamos, que estén sucediendo a nuestro alrededor. Que Dios es el Dios que está activo en la historia. Dios no se ha muerto, como alguien dijo, que Dios está muerto. Ha muerto Él en vida, pero Dios no. Dios está vivo. Dios está activo en la historia. Lo que pasa es que Dios es muy prudente, que si tú no lo llamas que te auxilie, Él te deja quieto y te deja que tú te lances y te golpees y te hundas. Porque Él espera de nosotros que nosotros tengamos la humildad de acercarnos a Él para decirle: ayúdame, Dios. Y la palabra de Dios nos invita, hermano, a ser un instrumento de intercesión. Esa es la labor profética. La labor de los profetas en el Antiguo Testamento era ser hombres que proclamaran el mensaje de Dios, pero eran hombres que oraban a Dios, intercedían a Dios por el pueblo, por las circunstancias que estaban viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. La labor de la iglesia dentro de su misión, una de las labores que tiene la iglesia es orar a Dios, orar. Hermano, es que eso, ¿para qué orar tanto, hermano? Dios te escucha si sea en un minuto. Sí, Dios te escucha en un minuto. No tienes que orar. Pero la Biblia dice que Dios nos llamó a orar sin cesar. Orar en todo tiempo. La oración conmueve el corazón de Dios, hermano. La oración conmueve el corazón de Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que derramaron lágrimas delante de Dios en la oración y tuvieron respuesta de Dios. ¿Vamos nosotros a cambiar eso? Eso no podemos cambiar nosotros. Llevemos 20, 30, 50 años en el Evangelio. Esos son principios, prácticas, disciplinas espirituales que nosotros no podemos cambiar jamás, como es una vida de oración. La palabra de Dios nos invita, hermano, no solamente a ser intercesores o intercedores delante de Dios. La palabra de Dios nos invita a ser sensibles ante las realidades que vive la gente a nuestro alrededor. Habacuc hubiera tomado la opción de decir: el pueblo no quiere arrepentirse, yo hablo la palabra pero nadie quiere arrepentirse, que se pierdan ellos. No, esa no fue la actitud de Habacuc. La actitud de Habacuc fue sensibilizarse con las necesidades que hay en la sociedad y clamarle a Dios. Y yo le voy a dar esta clave aquí. Si usted no se la sabía, llévese esto en esta noche. ¿Sabe qué conmueve el corazón de Dios? Cuando usted ora siendo sensible a las necesidades que están a su alrededor. Nosotros
por naturaleza siempre empezamos pidiendo y toda oración es por nosotros, ¿cierto? Señor, mira, y eso no está malo, nosotros también tenemos que pedir por nuestra propia vida, pero nosotros somos llamados a orar por las necesidades de las demás personas. Y yo quiero que usted se levante de su silla. Y yo quiero que en esta noche usted, si vino con desesperanza, usted se pueda ir con esperanza en su corazón. Usted pueda retomar la esperanza en su vida, porque hay un Cristo glorioso, victorioso, que está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Quizás aquí en la iglesia ustedes tienen peticiones específicas por las cuales están orando, pero yo quiero darle esta carga también. Hermano, identifique durante esta semana o en los próximos días o de aquí mismo, esta misma noche, qué necesidad ve usted en su barrio, en su comunidad donde usted vive, y empieza a orar por eso delante de Dios. Que hay mucha prostitución. Señor, mira esta necesidad, Padre, como estas muchachas, estos jóvenes. Hermano, que hay mucho consumo de droga. Eso es una necesidad que tú tienes que identificar y decir, incesantemente orarle a Dios: Señor, transforma a estas personas que están viviendo. Que nosotros vemos la situación difícil que se está viviendo aquí en el país. ¿Qué tenemos que pedir? Pedir a Dios que Dios levante gente que gobierne bien. Así de sencillo. Levanta gente, Señor, que haga lo que tú quieres que hagan, o que cumplan con lo que deben hacer. Vamos a orar a Dios en esta noche, que en medio de la desesperanza hay esperanza en Dios. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, Dios. Tú eres el Dios que devuelve la esperanza al que la ha perdido, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es esperanza para el afligido, para el agobiado. Tú eres la esperanza de este mundo, del ser humano. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, oh Dios. Porque en medio de las dificultades difíciles, tú nos has sostenido. Tú eres nuestra fortaleza. Eres nuestra fortaleza, Señor. En los momentos que nos ha tocado de llorar, tú has estado ahí. En los momentos cuando hemos reído de alegría, Señor, tú has estado ahí, Señor. Gracias por ser tan bueno, Dios. Muchísimas gracias. Padre, mira las necesidades de mis amados hermanos, las necesidades de esta comunidad, de este barrio, Dios. Delante de tu presencia pedimos que el poder tuyo aviva tu obra, Señor, como te decía Habacuc, oh Dios, en su oración. Aviva tu obra en medio de esta nación, en medio de esta ciudad, en medio de este barrio, Dios. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, manifiéstate a favor del necesitado, a favor de los que están perdidos, de las personas que, Señor amado, están bajo el cautiverio del pecado, de la maldad de esta sociedad. Liberta a esas personas de su pecado, Dios. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias por la iglesia, oh Dios. Gracias por la iglesia, por los hermanos. Dale crecimiento a esta iglesia, Padre. Que el obrar tuyo siga manifestándose, Señor, en medio de esta comunidad. Y que cada uno de estos creyentes se convierta en instrumentos de intercesión delante de tu presencia, para ellos clamar delante de la presencia de Dios. Señor, constantemente, Dios, ellos clamen a ti, Señor amado, todas las necesidades, Señor amado, que ellos ven ahí en sus barrios, en sus comunidades donde viven. Señor, que ellos se conviertan en ese instrumento de intercesión delante de tu presencia, Padre, a clamar a favor de la humanidad, a favor de esta sociedad que tanto lo necesita, Dios. Padre, ministra sanidad sobre el que está enfermo, Dios. Levanta el ánimo del que está desanimado, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Puedes darle un aplauso.